Nosotros ya estamos de vuelta, como les he dicho antes, vamos a hablar un poco sobre las charlas informativas que se van a realizar este viernes en Pradosport. Para ello tengo aquí conmigo en plató a Marta y a María. Muy buenas, chicas. Hola. Bueno, ellas son las ponentes, quienes vais a estar en esta charla precisamente. Contarnos un poco acerca de qué van a tratar estas charlas para la gente que esté interesada y se pueda acercar hasta allí. Bueno, pues la charla que vamos a impartir este viernes va a tratar sobre el ictus y su rehabilitación. En esta charla hablaremos exactamente qué es el ictus, los tipos de ictus que hay, factores de riesgo, qué signos nos pueden alertar de que hemos sufrido un ictus o que una persona ha sufrido un ictus, y luego hablaremos ella de la rehabilitación de fisioterapia y yo hablaré de la rehabilitación a nivel de logopedia, del lenguaje. Y al final pues hablaremos también de la asociación ANEDEAR, que es con la asociación con la que hemos elaborado esta charla. Contarnos cada una, si queréis, precisamente en vuestras especialidades, a través de, tras sufrir un ictus, vais a hablar también qué es, ¿no? ¿Qué sucede tras no sé cómo... Esta patología. Patología, exactamente. Pues a ver, lo que sucede cuando sufrimos un ictus es que hay una lesión a nivel del sistema nervioso central en el cerebro. Hay una falta de riego y entonces hay ciertas zonas del cerebro que digamos que se duermen o que mueren. Entonces con lo que tratamos, con las herramientas que nosotras tenemos, lo que vamos a hacer es tratar de que todo ese cerebro se vuelva a organizar para volver a recuperar esas secuelas que nos había producido la lesión. Entonces también en esta charla podremos tener coger esas herramientas, ¿no? Y saber que tras sufrir un ictus podemos agilizar esta recuperación, por decirlo así. Sí, de hecho es fundamental en la rehabilitación de un ictus la intervención de varios profesionales, del fisio, del logopeda, del psicólogo, del terapeuta ocupacional. Entonces, cada uno en su campo irá trabajando. Por ejemplo, yo en el campo del lenguaje, pues el objetivo primordial es que esa persona vuelva a recuperar y tenga una comunicación funcional, que le permita pues tanto expresarse como comprender los mensajes que le llegan de su entorno. Y en el caso de Marta, el objetivo... En la fisioterapia, pues el objetivo es un poco recuperar las capacidades motoras que el paciente ha perdido. Y después pues pueden existir otros campos como la neuropsicología, que va a ayudar un poco a las alteraciones cognitivas que también se sufren en esta lesión, o las terapeutas ocupacionales, que lo que van a hacer es devolverles un poco la dependencia en sus actividades del día a día. Entonces nosotras en la charla vamos a poner sobre todo la fisioterapia, yo por mi parte, y María la logopedia. Vais a hablar precisamente de rehabilitación, pero también ¿existe la prevención? Sí, por supuesto, la prevención va a ser muy importante y va a haber que allí vamos a dar los factores de riesgo que van a condicionar a sufrir un ictus y cómo podemos prevenirlos a través de una alimentación sana, a través de realización de ejercicio físico, tener mucho control de las patologías que tenemos. Por ejemplo, si sufrimos de diabetes, pues tenemos más posibilidades de sufrir un ictus. Entonces también vamos a hablar un poco de esos factores de riesgo que condicionan a tener un ictus. Y algo muy importante son esos signos de alerta. Exacto. que van a determinar que pueda una persona identificar que otra está sufriendo un ictus, que sí que son campañas que se hacen mucho a nivel publicitario, pero bueno, siempre nos gusta recalcarlo. Porque es muy importante el tiempo que transcurre desde que el momento en el que la persona sufre el ictus hasta que llega al centro sanitario. Son momentos muy importantes. Entonces, si tú aprendes a detectar que esa persona está teniendo un ictus, cuanto antes llames al 112 o le acerques a un centro médico, pues muchísimo mejor. Entonces también hablamos de que precisamente a estas charlas pueden asistir familiares, amigos, cualquier persona a pie, de hecho también para ayudar, ¿no? En caso de que suceda algo así. Correcto. De hecho la charla está enfocada, pues lo que dices tú, para pacientes, familiares y en definitiva cualquier persona que quiera saber un poquito más de esta enfermedad y además de una manera clara y sencilla. Recordamos también a los telespectadores que estas charlas informativas van a ser totalmente gratuitas, ¿no? Se tienen que acercar precisamente a este centro, al Pradosport, a las 8 de la tarde, si no me equivoco. Eso correcto.
Si queréis decir a los telespectadores que igual hay alguien que tiene dudas o tiene dudas de si ir, de si no ir, ¿qué les recomendaríais? Pues que vayan. Cualquier persona que tenga dudas sobre si acercarse, que se acerque. Yo creo que transmitimos muy bien lo que queremos decir, hablamos con un lenguaje muy sencillo que la gente puede entender, no hablamos con términos médicos, y lo que nos interesa un poco es que la gente aprenda un poco que esto lo podemos solucionar, que somos un equipo y que podemos trabajar en ello. Familiares, las propias personas afectadas y cualquier persona. Sí. También no hace falta inscribirse, simplemente ir allí, ¿no? Eso es. Ir allí a Prado El Sport. viernes a las 8 de la tarde. Eso es. También nos contabais que vais a hablar un poquito sobre la asociación, a ver si lo digo bien, de afectados neurológicos y del neurodesarrollo aquí en Aranda y la Ribera. Correcto. Eso es. Anerear. nombre. Perfecto. Comentarnos también un poco acerca sobre esta Pues de hecho asociación. esta charla surge un poco por la asociación, ¿no? Nos interesa un poco darla a conocer, es una asociación muy jovencita, lleva muy poquito tiempo en activo y está formada son organizaciones de base social, sin ánimo de lucro, y están formadas por familiares y gente que ha padecido un ictus o que lo padece hoy en día. Entonces, lo que nos apetecía un poco es pues, mostrar esta asociación, que la gente la conozca y que todo el que quiera asociarse o conocer un poco más de ella, pues también lo tenga en cuenta, que al final estamos un poco ahí también para ayudarnos entre todos. Y sentirse un poco recogido con personas y entendido, comprendido con personas que han pasado por lo mismo, que eso está muy bien. Al fin y al cabo, entre ellos también pueden hablar. Un feedback, ¿no? Apoyo, Exacto. otros que han sufrido lo mismo. Sí, porque muchas veces cuando salen del hospital, tanto la familia como el afectado están muy perdidos, no saben muy bien por dónde tirar, si necesitan a alguien que les ayude en casa, si necesitan rehabilitación o qué tipo de rehabilitación. Entonces, a través de estas asociaciones hacen un poco piña para intentar comprenderse entre ellos o, por ejemplo, saber qué ayudas sociales pedir, porque a veces les corresponden cosas que pueden pedir y nadie les ha informado, ¿no? Entonces, con estas asociaciones se intenta un poco que hagan un poco piña entre ellos para formar equipo y para poder salir adelante más fácil. Y que vean que ha habido personas que han pasado por ese mismo proceso. Y claro, al principio lo que dice Marta, cuando salen, te vas a tu casa y ¿qué hago ahora? Entonces pueden tener contacto con otras personas que han pasado por lo mismo, están más adelantadas en el tiempo en cuanto a tratamientos y, jolín, que yo puedo trabajar también para conseguir esas cosas. También es un poco motivación el poder ver en otras personas lo que han conseguido después de un tiempo de trabajo con los diferentes especialistas que formamos parte de la asociación. Vosotros como profesionales y también que colaboréis dentro de esta asociación, es importante que existan asociaciones como estas para ayudar en estos casos. Sí, totalmente. Comentarnos con los ámbitos, por ejemplo, que habéis dicho. Sobre todo también en Aranda y la Ribera, que al final quizás en algún momento nos sentimos limitados, ¿no?, de medios. Claro, y luego hay algo muy importante de esta asociación también que cubre la Ribera, ¿no?, que es algo también hay muchos pueblos que no tienen igual la capacidad o el poder llevar tratamientos de este tipo a esos sitios, ¿no? Y al final también pues hacemos también mucho charlas divulgativas en las que nos movemos por diferentes sitios, formación a grupos de cuidadores para ayudarles a ver cómo pueden hacer para cuidar a su enfermo, ¿no? Eso es muy habitual en los pueblos de la Ribera, hay mucha gente mayor y mucha gente con gente a cargo, ¿no? Y al final el echarles una mano y el explicarles un poco cómo son las cosas, pues yo creo que eso también es muy importante. Ayudar, sin duda. Sí. Eso es, al final son asociaciones y cuanto más grandes nos hacemos, pues más posibilidades de recibir igual alguna ayuda para los tratamientos o cosas de ese tipo. O conocer qué tratamientos puedes tener. Porque yo hablo por mí, por la logopedia, muchas veces, ¿y quién es el logopeda? Claro. Entonces, bueno, está bien que desde la propia asociación te digan, mira, pues está esta persona o este profesional que te puede ayudar a trabajar estas dificultades. O este tipo de dificultades, pues la neuropsicóloga. O sea, eso está muy bien, porque yo creo que al principio están súper perdidos, según salen del hospital. Entonces, este tipo de asociaciones, si no fuera por ellas, pues mucha gente se quedaría en el camino en cuanto a tratamientos. Hay mucha desinformación quizás al final, después de lo que hay después del ictus.
Pues depende de áreas. Yo, por ejemplo, la La de fisio- fisio es la que más está... Esa es como, sí, después Más del ictus, principal, claro. exacto, la fisioterapia. Yo en cuanto a la logopedia, pues bueno, mucha gente nunca ha oído hablar de que es un logopeda. Pero cada vez más yo creo que Sí, gracias, vamos- sí, se va gracias entrando. que la gente cada vez va conociéndonos más, porque siempre se nos ha etiquetado con el trabajo de niños y se está viendo que bueno, que también trabajamos En otros en ámbitos. otros ámbitos, como es la edad adulta. Desde Y En- luego la neuropsicología, por Claro. ejemplo, es de las áreas más perdidas. O sea, Sí, yo sí. creo Y que desconocidas. sí, nadie va a un neuropsicólogo después de haber sufrido un ictus y es súper importante. Muchas veces los tratamientos se atascan y no sabes por qué y no sabes por qué, y es porque igual hay una alteración cognitiva que igual de la que tú no te estás dando cuenta porque Sí, no que- es tu área y puedes salir adelante si alguien te ayuda de esa manera. Igual con los terapeutas ocupacionales, es una profesión que está muy olvidada dentro del ictus y fundamental a la hora de desenvolverse en su casa, de poder ir al baño solos, Comer. o eso es comer, o sí. Sí, el día a día, ¿no? Es que al Eso final es. el ictus es que es un impacto global en toda la persona, o sea, Exactamente. en todos los Es aspectos. que estamos hablando de algo importante, que al final es el esquema de todo. Todo, Sí. o sea, desde relaciones sociales, el cómo camino, el cómo como, Y además no nos damos cuenta, pues el tener una dificultad en el habla o a la hora de caminar nos va a producir pues eso, nos va a producir vergüenza, no nos va a apetecer Sí. salir a la calle, entonces todas esas cosas se tratan y eso hay que intentar abarcarlo Es también. importante también, ¿no? Porque al final afecta al día a día y sobre todo al todo. impacto social de la propia persona. Sí, y a la familia, muy importante. mucho. Mm. Pues desde luego, chicas, que espero que con estas charlas informativas, como os está hablando que al final también hay mucha desinformación, solo quería preguntaros una última cosa. Sí. Aquí en La Ribera y en Aranda, ¿ha habido muchos casos? ¿O sí que es algo en que se deba trabajar? Hombre, yo creo que a lo largo de los años cada vez es más común el padecer un ictus. Me imagino que también un poco pues factores ambientales, la contaminación, no sé qué decir, al final todo eso y la poca salud Sí. física, poca salud alimentaria que llevamos, eso condiciona que cada vez sea más frecuente el sufrir ictus. De No hecho, sé decirte es la cifras, tercera sí. causa de muerte después del cáncer y las enfermedades cardíacas. O sea que Sí, y tenemos que tener en cuenta pues, que en la población de la Ribera es una población ya un poco más envejecida. Sí, también. Entonces, al final, me imagino que los casos de ictus serán bastante más que en otras poblaciones menos envejecidas. Pero sí, es muy importante. Pues chicas, no sé si querríais decir algo más a los que nos están viendo desde casa. Desde luego animarles, ¿no? Sí, Yo desde sí. aquí también animar, porque al final lo que hemos estado hablando, simplemente por informarse, nos va a enriquecer mucho tanto a la gente que ha sufrido esta situación, tanto a la que quizás pueda llegar a sufrir Pueda llegar a y sufrir, ayudar. eso es. Exacto. Sí, Pues nada, que están todos invitados, que el viernes les esperamos allí. eso es a las 8 A en las 8 en el Prado Centro Sport. Deportivo Prado Sport y allí les esperamos para contarles un poco más. Estupendo, pues muchísimas gracias Marta y María por haberos acercado hasta aquí, hasta las instalaciones de Televisión Aranda para contarnos un poquito y esperemos que vayan muy bien las charlas. Muchas Muchas gracias. gracias a vosotros. Pues nosotros con esta pequeña charla también que hemos tenido nosotras, os invitamos también que os acerquéis este viernes hasta Prado Sport para informaros acerca de la rehabilitación tras el ictus, de todo esto que hemos estado hablando. Yo me despido aquí, muchas gracias. Recuerden que volvemos el viernes en Teledeportes a la misma hora, a las 10.